Este 11 de julio se cumplió el primer aniversario de las mayores protestas contra el gobierno en Cuba después de 1959. Un año atrás, cubanos de más de 60 localidades se lanzaron a las calles a protestar contra el gobierno, su pésima gestión económica, el empeoramiento exponencial de la pandemia en esos meses y por los extensos apagones que se sucedían día tras día, entre otras muchas causas. El lugar que encendió la mecha fue San Antonio de los Baños, en Artemisa, y ante la expansión de la noticia por redes sociales, las manifestaciones se extendieron como fuego sobre campo seco. Lo que siguió fue el corte de internet en todo el país desde el mismo 11 de julio y por casi una semana, el llamado a la represión que hizo Díaz-Canel en televisión nacional y el despliegue de efectivos antimotines en completa semejanza con esas represiones de otros países que tanto critican los medios estatales. A un año de aquellos sucesos, la propaganda del gobierno cubano ha buscado cambiarle el significado a las protestas mientras persisten la mayoría de las motivaciones que llevaron a miles de personas a salir a las calles. Veamos qué ha hecho el gobierno en los últimos días y en qué condiciones se encuentra Cuba hoy. En apenas 4 días, el presidente se ha creado una cuenta de TikTok con un video que exalta su llegada a un discurso, se ha ido a batear a un campo de pelota posando para hacer coincidir su imagen con la de Fidel y Raúl Castro en los inicios de la revolución y que oportunamente la no primera dama Liz Cuesta ha compartido en su Twitter. Y por último, se ha ido a un supuesto trabajo voluntario donde se le ha fotografiado desde todos los ángulos de la Huataca. Estas acciones de comunicación política han estado mediadas por una declaración del mismo Díaz-Canel sobre qué iban a celebrar el 11 de julio. El socialismo venció el intento de golpe vandálico y lo que realmente nosotros vamos a festejar como un primer aniversario el 11 de julio es que el pueblo cubano y la revolución cubana desmontó un golpe de Estado vandálico. Así es como califica el presidente y su gobierno las protestas, no como el legítimo ejercicio del derecho a protestar de un elevado número de cubanos a los que primeramente llamó confundidos y ahora llama golpistas. Así Díaz-Canel ejerce la lógica castrista de la calle para los revolucionarios, lo que segrega y condena al ostracismo o al exilio a miles de personas que se oponen al gobierno. Por cierto, 2 detalles al respecto. Primero, como dice este texto del toque, los pueblos no dan golpes de Estado porque son los pueblos los soberanos de la nación, no los gobernantes. Y segundo, al mismo tiempo que el presidente califica de golpistas a los protestantes, su gobierno lanzó justo después de las protestas una campaña propagandística sobre la atención a los barrios. Vamos a apoyar los barrios y tiene que salir el diagnóstico del barrio, las propuestas tienen que salir del barrio, las ideas tienen que salir del barrio. Y nosotros lo que vamos a ayudar a canalizar todo eso y a trabajar con las personas, con los actores que están en el barrio. Esos mismos barrios pobres, desatendidos y abandonados que supuestamente el presidente ha querido recuperar durante un año, fueron los protagonistas fundamentales de las protestas, a pesar de que ellos mismos dicen que en sus barrios no ha cambiado nada. Después del 11 de julio, después de la manifestación, se vino y se arregló 3 o 4 cuadras nada más. Aquí lo único que se arregló fue en el Triángulo, allá atrás en la Guinera, que hicieron pusieron una plataforma, pusieron un banco, pusieron lindo, pero para cosas del Estado. Muchas casas se mandaron a derrumbar cuando los familiares están en casas de otras familias y no les han hecho nada. Madres que tienen más de 3 niños y todavía están viendo papeles para darle atención. Entonces, no puede ser, no hubo ningún cambio. Lo único que se hizo fue hacer algunos arreglos. Pero la Guinera sigue siendo la misma de antes. Por otro lado, el miedo gubernamental a cualquier homenaje popular a las protestas pareciera que se intentó coartar mediante 2 oportunas declaraciones de luto nacional. La primera, el 9 de julio, en memoria del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, fallecido el día anterior, y el otro por el exmandatario japonés Shinzo Abe, también fallecido el 8 de julio, y el luto fue declarado para el mismo 11 de julio. Y como el gobierno trata de robar el simbolismo a la protesta,
y busca imponer su relato fiestero sobre las decenas de hogares fragmentados y heridos, incluyendo el fallecimiento de un joven, el presidente de los eternos pero inoperantes Comité de Defensa de la Revolución se fue a La Guinera a armar un carnaval bufonesco de limpieza de locales estatales y música en vivo en el tan romano intento de darle pan y circo a la comunidad, que es de las que más ha sufrido y sigue sufriendo pobreza, falta de derechos y ahora decenas de los suyos en prisión por manifestarse. Y mientras esta bufonada acontecía en La Guinera, varias de las familias que reclaman la libertad de sus hijos fueron asediadas por la policía para impedirles salir de sus hogares. Otro de los mensajes repetidos por el gobierno es el del amor y el odio. Lo que amamos es el amor y lo que odiamos es el odio. Y por lo tanto con el odio no nos van a poder fracturar ni nos van a poder desunir. Y nosotros con amor nos vamos a ir por encima. El amor, por supuesto, corresponde al gobierno y sus allegados, y el odio tal parece que le toca al pueblo. Pero lo que ocurrió el 11 y el 12 de julio no se trata de amor u odio. En esos 2 días, un pueblo harto de los malos manejos gubernamentales salió a las calles a pedir libertad, comida, vacunas, derechos, y en la mayoría de los lugares las protestas transcurrieron pacíficamente a pesar de que las fuerzas policiales salieron decididas a reprimir. Veamos el contraste de este supuesto discurso de amor frente a lo que hicieron las fuerzas policiales durante las protestas. Los hemos vencido porque nos sostienen ideas justas, porque amamos el amor y odiamos el odio. Nuestras fuerzas residen valores humanos de inspiración martiana y fidelista, en el poder de la verdad y en la capacidad transformadora de la educación y la cultura. Pero a pesar de este juego sucio de posverdad, donde el gobierno no teme a decir mentiras que son fácilmente desmontables, a pesar de todas estas acciones de encubrimiento e intento de secuestro de una fecha de marcada significación en la lucha por los derechos de la sociedad cubana, la situación del país no ha hecho más que agravarse a excepción de la pandemia de COVID-19, aunque tal pareciera que el dengue viene a sustituirla. Miremos cómo anda Cuba en referencia a al menos 4 de las causas que generaron el estallido social: la pésima gestión de la economía, la creciente visibilización de la violencia de Estado, la grave situación sanitaria y la falta de derechos. Un rápido repaso de la economía nos dice que el país está peor. Según datos oficiales, la inflación interanual cubana era del 26% en mayo de este año, lo que significa que todo es más caro que en igual mes del año anterior y especialmente los alimentos tienen precios un 43% más altos. El ordenamiento monetario ha sido un fracaso y hasta el mismo ministro de Economía reconocía que la tasa de cambio oficial era menos que una ficción. Y las perspectivas anuales son catastróficas en medio además de una economía mundial que apunta a la recesión. El primer semestre ha sido muy complejo y no hay ningún indicador que te diga que va a ser diferente en el segundo semestre. Porque variables como el turismo, imposible llegar a la meta de 2,5 millones de turistas, cuando en un primer semestre se llegó apenas a medio millón de turistas. Estamos en presencia de una zafra que fue la más baja de los últimos 100 años, que ni siquiera alcanzó para el consumo interno. Ha habido que hacer importaciones de azúcar o incumplir planes acordados de exportaciones como con China. Ha sido un año en que el níquel increíblemente ha tenido muy buen precio. Sin embargo, las producciones en Cuba son limitadas, no hay mucha oferta porque no se hicieron las inversiones que llevaba. La agricultura no ha respondido a las 63 medidas. Yo no estoy diciendo que no haya habido una recuperación de la agricultura, pero en la mesa del consumidor no está todavía esa recuperación. Y a esto se le suma que los salarios no crecen, la productividad está por el piso y la inversión del Estado sigue concentrándose en el turismo, que apenas lograba en marzo una tasa de ocupación del 13.9% de las habitaciones hoteleras del país. Las tiendas en MLC siguen concentrando el grueso del comercio minorista fuera de la canasta básica que subsidia el Estado, y los precios aumentan cada vez más en esas tiendas y otros mercados que aprovechan la escasez cubana para lucrar con las remesas. La violencia de Estado, que en el contexto previo al 11 de julio de 2021 se manifestaba públicamente con detenciones arbitrarias a artistas, periodistas y activistas, el desalojo de un grupo de jóvenes en huelga de hambre, la difamación en televisión de tirios y troyanos o con un ministro agrediendo a un periodista independiente,
después del 11 de julio de 2021, aumentó su presencia en la cotidianidad y se ha desvelado bastante ante la ciudadanía. Recientemente, un informe de Cubalex y Justicia 11 reportó que por los sucesos de aquellos días fueron detenidas cerca de 1.500 personas y aún cumplen prisión unas 700. Y no son solo los que pueden haber insultado a un policía o tirado piedras y vandalizado tiendas, sino también jóvenes que incluso impidieron que agentes del orden fueran agredidos y controlaban que las protestas se mantuvieran pacíficas. Ellos pusieron a sufrir a Jorgito viendo que a su hermano le daban golpe. De ahí sacaron a Jorgito y lo metieron en una celda y solamente le dijeron: ahí tienes 30 años. También se ha revelado cómo los jueces y tribunales pactan con las fuerzas represoras para lograr más condenas en abierto desconocimiento de las garantías jurídicas inherentes al proceso judicial. A ver, nosotros pudiéramos quitarle el estrés de las devoluciones y de todo este problema a todo el mundo, a los instructores, a los fiscales, nosotros lo pudiéramos, no devolvemos. Ustedes verán cómo sube ese indicador de las absoluciones. Para tener ese índice, que es bueno, que eso es salud para la justicia, el día que digamos 0 absoluciones, entonces vamos a ser muy sospechosos. Ese índice, compañero, entre el 6 y el 8% de absoluciones. Y decenas de activistas han sido frecuentemente detenidos de forma arbitraria, obligados a exiliarse o directamente impedidos de entrar al país. E igualmente se han extendido los interrogatorios, chantajes y presiones a periodistas independientes por ejercer el periodismo fuera de los ámbitos estatales de la prensa. Un momento álgido de la violencia de Estado ocurrió el 14 y 15 de noviembre de 2021, cuando se produjeron disímiles acciones violentas, incluyendo detenciones y actos de repudio, contra activistas que pretendían marchar pacíficamente en varias provincias del país. Después de lograr controlar la pandemia de COVID-19 con las vacunas cubanas, la pandemia parece que comienza a repuntar ligeramente, con una transmisión en lo que va de julio de un 83.8% más que en junio, al aumentar de 22.8 casos por día a 41.9. Omicron ha sido la que ha estado afectando a la población cubana y fundamentalmente la subvariante BA2. Nosotros la comenzamos a identificar en la circulación, hoy está fundamentalmente en la región occidental y hemos apreciado que a partir de la identificación de su circulación ha incrementado de manera ligera, pero levantando las alarmas, el número de casos en el país. Pero más allá de la COVID, la situación sanitaria en el país en estos momentos encuentra al dengue como foco de atención. En la semana que concluye, la tasa de incidencia de casos sospechosos creció con respecto a la semana anterior y hay 12 provincias que incrementaron el número de casos sospechosos de dengue, lo que nos tiene alerta. Durante el primer semestre del año 2022 se reportan 3.036 casos de dengue y circulan 3 serotipos del dengue. Y todo esto con apagones y sin ventiladores que espanten los mosquitos y con falta de combustible para realizar las fumigaciones. El panorama se pone peor. Es importante también hacer notar que una reciente publicación estatal cifró la cantidad de fallecidos en 2021 en 167.645 personas, 55.204 personas más que en 2020. Lo alarmante de la cifra es que el gobierno solo reportó 8.177 muertes por COVID-19 en ese año, y viendo que el promedio del aumento anual de nuevos fallecimientos es de unos 2.300 cada año, en Cuba murieron alrededor de 44.700 personas más del promedio previsto. Lo que dice mucho, si no de la subdeclaración por concepto de muertes por COVID-19, sí al menos del estado en general de la salud cubana. A esto se le suma la casi imposible tarea de encontrar los medicamentos necesarios o suficientes y el deterioro de la alimentación que necesariamente influye en la salud de las personas. En cuanto a la falta de derechos, entre julio de 2021 y julio de 2022, el gobierno ha cerrado el cerco sobre la ciudadanía con la aprobación de varias normas legales, dentro de las que se encuentra el Decreto Ley 35, que en su artículo 3 sitúa como objetivo coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento de defensa de la revolución.
También ha aprobado un nuevo código penal que eleva los delitos sancionables con la pena de muerte y contiene cláusulas que servirían para sancionar directamente a periodistas y activistas mediante el financiamiento que puedan recibir o dar para ejercer sus labores. Otras violaciones de derechos han recibido ciudadanos cubanos como Ana Amelis Ramos y Omara Ruiz Urquiola, impedidas arbitrariamente de regresar a Cuba por razones políticas, en un patrón que se repite como mecanismo de represión, e igualmente se le ha impedido salir del país a otros, por ejemplo, con motivo de asistir a la Cumbre de las Américas. Esta práctica represiva hace que entrar o salir del país sea un derecho que el gobierno cubano otorga o quita a sus ciudadanos en dependencia de la postura política que estos manifiesten. Los procedimientos estandarizados de la aviación internacional cumplen con un objetivo, y es un objetivo de asegurar realmente los países. Pero aquí lo que estamos hablando es de un patrón que se utiliza no para proteger la seguridad de un país, es un patrón que se utiliza para discriminar políticamente. Y las aerolíneas están formando parte de ese patrón que se utiliza para discriminar políticamente a una nación, a un pueblo. No es Omar la primera que han bajado un avión. Y como un último ejemplo del sinsentido que vive el país hoy, miremos estas declaraciones. Se decidió concentrarse en 3 pilares fundamentales: la apuesta por la ciencia y la innovación, la comunicación social y la informatización de la sociedad. Marrero dice que los 3 pilares del gobierno son la ciencia y la innovación, la comunicación social y la informatización de la sociedad. Pero la realidad muestra que los niveles de inversión en ciencia son ínfimos respecto a otras inversiones como las del turismo. La comunicación social es apenas propaganda, siendo que la política que la rige designa al Partido Comunista como su rector, que traza la política general para su desarrollo y ejerce su control, y declara que el primer objetivo de la comunicación social en Cuba es garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la patria, la revolución socialista y el partido. Por cierto, recientemente acaban de presentar un proyecto de ley sobre el tema, con un articulado menos que penoso. Y por último, la informatización de la sociedad está limitada por regulaciones como el Decreto Ley 370 y el Decreto Ley 35, que buscan sancionar el disenso y la expresión de la ciudadanía en espacios que hasta hace poco el gobierno no controlaba legalmente, y está orientada a reproducir mecanismos de vigilancia y control ciudadano propios de un sistema policial. Para que se tenga una idea, Proyecto Inventario ha registrado al menos 68 multas a 58 personas en 9 provincias y la Isla de la Juventud por divulgar en redes sociales información y opiniones que el gobierno considera inconvenientes. Un resumen posible de todo esto es que las causas de las protestas del 11 y 12 de julio persisten hoy en Cuba, pero varias cosas han ocurrido en este año. El punto álgido de la pandemia ha sido rebasado, decenas de miles de cubanos han huido del país, con lo cual se ha drenado mucha gente descontenta, y el pueblo vio la represión de Estado de la que el gobierno es capaz para mantenerse en el poder. Este último punto, si bien ha sido determinante para disuadir a muchas personas de lanzarse a la calle otra vez, también ha sido fundamental para que otros miles hayan calado por primera vez la esencia represora y violenta del sistema comunista cubano. Alexander Solzhenitsyn, escritor y premio Nobel ruso que contribuyó a desvelar la existencia de campos de trabajo forzados en la Unión Soviética, dijo una vez: la violencia solo puede ser disimulada por una mentira y la mentira solo puede ser mantenida por la violencia. Cualquiera que haya proclamado la violencia como su método está inevitablemente forzado a tomar la mentira como su principio. Y bajo este mandamiento opera el gobierno cubano, con la mentira como principio y con la violencia como método. Gracias por tu atención. Síguenos en Facebook y suscríbete a YouTube. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, regálanos unas estrellas en Facebook para que podamos seguir haciendo estos videos, donde desmontamos el engranaje nacional y desbrozamos el camino con argumentos y hechos.